Muy bien, pues buenas tardes a todos. Como han dicho, me llamo Moisés, vengo acompañado de mi mujer, de nuestros dos hijos y actualmente estoy pastoreando la Iglesia Bautista de Cádiz. Llevamos 9 años allí por la gracia del Señor y anteriormente estuvimos pastoreando 5 años también la Iglesia Bautista de Córdoba, un punto de misión en Palma del Río. Mi esposo y yo cuando nos conocimos, nos casamos a los 23 años, nos fuimos 4 años a estudiar el seminario y desde los 27 años pues el Señor en su gracia me llamó para servirle como pastor. Y también cada mes pues tengo la oportunidad de predicar en diferentes lugares, soy conferenciante de jóvenes, por eso hay algunos jóvenes de aquí, de vuestra iglesia, que nos conocimos hace algunos años en el campo Teja, en el campamento. Y bueno, creo que a través de ello pues se ha creado esa conexión con vosotros y muy contento y muy agradecido de poder estar aquí este fin de semana, de conoceros. Nuestra iglesia, nuestra antigua iglesia, es exactamente igual que este local, así que estoy ahora aquí que parece que me siento, nunca mejor dicho, como en casa. Desde hace unos años, gracias al Señor, pues la iglesia empezó a experimentar un hermoso crecimiento y tuvimos que cambiar de local, pero durante 52 años estuvimos en un local exactamente igual que en este, así que al entrar he grabado un vídeo, se lo he mandado al grupo de consejo y digo, mira hermano, estamos justo en el local donde los hermanos tienen aquí su iglesia y me recuerda mucho a nuestra antigua iglesia en Cádiz, así que bueno, me siento como en casa, me siento muy cómodo aquí con vosotros. Lo único que tenéis caras diferentes a los hermanos de mi iglesia, pero el local es igual, así que espero que podamos disfrutar de este fin de semana. ¿Y qué os parece si hacemos una oración y ponemos este tiempo, ponemos este fin de semana en las manos del Señor? Pues Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos estar aquí juntos, reunidos en tu nombre. Gracias porque somos tu pueblo, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque nos has dejado la familia, en la fe, nos has dejado la persona del Espíritu Santo que habita, que mora en nuestro interior, pero también nos has dejado tu palabra, Señor, que es perfecta, que nos guía, que nos santifica, que nos revela tu voluntad, nos lleva hasta Cristo. Señor, y queremos ahora abrir tu palabra, Señor, y que sea ella la que hable al corazón de esta iglesia, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia y por lo que harás, Dios mío. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues este fin de semana, como sabéis, estáis celebrando el 40 aniversario de vuestra iglesia. Os felicitamos, pero sobre todo, creo que todos decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Él, en su gracia, en su misericordia y en su fidelidad, ha estado con vosotros durante todos estos años y seguirá estando en el futuro. Y debido a esta celebración, al tema de este fin de semana, quiero compartir sobre la unidad en la iglesia. Ese es el tema que vamos a estar tratando. Voy a ver si sale ahí en pantalla. Ese es el tema. Si estáis anotando, durante este fin de semana vamos a estar reflexionando, vamos a estar meditando sobre la unidad de la iglesia. Algo tan importante para que la iglesia pueda seguir avanzando los próximos años hasta que el Señor venga. La iglesia tiene que estar unida, que no haya división, que no haya conflicto, que no haya pleito, que guardemos la unidad de la iglesia. Y me gustaría, durante este fin de semana he dividido un pasaje muy conocido en Efesios capítulo 4 y vamos a sacar 3 mensajes de ese pasaje estudiando sobre la unidad de la iglesia. Así que te invito a que vengas conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 4, y haremos lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Este texto lo vamos a leer durante todo este fin de semana y voy a dividirlo en 3 partes, ¿vale? Para que vayamos desmenuzando y viendo lo que el apóstol Pablo quiere decirnos sobre la unidad de la iglesia. Pues si tienes tu Biblia, dice en Efesios capítulo 4, del 1 al 16, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. He titulado este primer mensaje Andando en Unidad. Andando en Unidad. Vamos a ver hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 6, ¿vale? Vamos a estar estudiando Efesios 4 del 1 al 16 durante todo el fin de semana, pero este primer mensaje va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y antes de comenzar a estudiar nuestro pasaje, ¿qué os parece si recordamos brevemente cuál es el contexto de lo que estaba sucediendo en una ciudad llamada Éfeso? Creo que muchos conocéis, Dios había realizado un milagro impresionante en esta ciudad. Por medio de la predicación del Evangelio, Dios había hecho una locura en esa ciudad. ¿Sabéis lo que había hecho Dios? Dios, en una misma comunidad, en una misma iglesia, había unido a dos grupos muy diferentes. Había formado un pueblo entre dos grupos muy distintos, como eran los judíos y los gentiles. El apóstol Pablo estuvo varios años enseñando y predicando en Éfeso, y la palabra de Dios comenzó a producir salvación en judíos y en gentiles. Así que la comunidad de creyentes estaba formada por personas que se odiaban, que eran muy diferentes, pero el Evangelio los había unido. Por eso el apóstol Pablo, que sabe que esa iglesia es una bomba de relojería, el apóstol Pablo sabe que en cualquier momento, por cualquier tema, podía producirse una tensión, un conflicto, porque eran muy diferentes los judíos de los gentiles. Así que los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo ha estado haciendo una exposición de la obra que ha hecho el Dios Trino, lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que hizo el Espíritu Santo para salvarnos. Pero a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a mostrar cómo tiene que vivir un verdadero creyente. Y lo primero que dice en el capítulo 4 es que aquellos que están en Cristo, aquellos que forman parte de la familia de Dios, tienen que guardar la unidad. Tienen que proteger la unidad. Dios nos une en su familia de la fe, Dios nos introduce en su iglesia, en su cuerpo, y nosotros somos responsables de guardar, de proteger la unidad. Claro, los judíos y los gentiles, como he dicho, eran muy diferentes en sus culturas, en sus costumbres, en sus fiestas, en sus estilos de vida, en la alimentación, en la religión. Unos eran monoteístas, otros eran politeístas. Durante siglos creo que sabéis que judíos y gentiles se odiaban, eran realmente enemigos. Así que Pablo, que conoce este contexto, lo primero que le dice a los creyentes es: tenéis que guardar la unidad. Ahora sois una nueva criatura, ahora sois hijos de Dios, y ahora por amor a Dios, por amor al Evangelio, tenéis que ser uno. Así que dice el versículo 1, os ruego, Pablo comienza diciendo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo les está diciendo a los creyentes de Éfeso, si Dios te ha llamado para ser su hijo, entonces tienes que andar como un verdadero creyente.
Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que si realmente el Dios Padre te escogió desde la eternidad pasada, si realmente el Hijo te ha redimido con su sangre, si realmente el Espíritu Santo te ha sellado, todo eso es lo que explica los primeros capítulos, si tú has experimentado el misterio del nuevo nacimiento, Efesios capítulo 2, Él os dio vida por gracia. Si Él te ha dado esa salvación, si Él te ha dado esa vida, ahora tú tienes que andar de una manera que todo este mundo vea que realmente eres un verdadero hijo de Dios. Y este término, andar, es algo que el apóstol Pablo utiliza de una manera repetitiva a lo largo de toda la carta. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, somos su poema, somos su creación, estamos en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. En Efesios capítulo 4 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Efesios capítulo 4, versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En Efesios capítulo 5, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó. Versículo 8, erais tiniebla, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo sabía que era muy importante que la fe, la verdadera fe, se demostrase por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro comportamiento, por nuestra manera de andar, nuestro estilo de vida. Todo eso es lo que tiene Pablo cada vez que él dice andar. No está hablando de andar. Él no quiere que los cristianos andemos de una manera física. No, él cuando está utilizando este verbo, cuando está utilizando este concepto, está diciendo, tú tienes que mostrar por medio de tu vida que Cristo está en ti, que tú estás en Cristo. Y Pablo presenta 4 características que debemos tener y tenemos que practicar para guardar la unidad. Hermanos, quiero compartir 4 características que necesitamos tener los creyentes para proteger la unidad en una iglesia los próximos 40 años, los próximos 100 años, hasta que el Señor os llame a su presencia. Esta iglesia, si quiere cuidar, mantener la unidad del Espíritu, necesitamos 4 características. Dice el versículo 2, mirad qué interesante, del capítulo 4 al capítulo 6 se nos muestra cómo el apóstol Pablo nos muestra diferentes maneras como tenemos que andar en la iglesia, Efesios capítulo 2, cómo tenemos que andar en el mundo, Efesios capítulo 4 hasta el 5:20, cómo tenemos que andar en el hogar, Efesios capítulo 5, 21 del 6 al 9 hasta el 6:9, y cómo tenemos que andar en medio del mundo espiritual, poniéndonos esa armadura, Efesios 6:10 hasta el 6:20. ¿Os dais cuenta cómo está este concepto a lo largo de toda la carta? Cómo un creyente tiene que vivir en la iglesia, cómo un creyente tiene que vivir en medio de este mundo, cómo un creyente tiene que vivir en su hogar y cómo un creyente tiene que vivir en medio del mundo espiritual en el que nos encontramos. Así que Pablo presenta 4 características que las podemos encontrar en el versículo 2. Mira el versículo 2, hermano. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Mi intención en este mensaje es que podamos identificar, profundizar en cada una de esas características que necesitamos tener en nuestras vidas para cuidar, para proteger la unidad de nuestra iglesia. Ahora, mira con atención el versículo 2. ¿Quién aquí es completamente perfecto en humildad, en mansedumbre, en paciencia y en amor? ¿Alguien puede aquí levantar la mano que me gustaría echarme un selfie contigo? ¿A quién apunta este versículo? ¿Quién es perfecto en humildad? ¿Quién es perfecto en mansedumbre? ¿Quién es perfecto en paciencia y en amor? Este texto apunta claramente, nos muestra que solo hay uno que cumple este versículo y es Jesucristo. Solo Jesús. Es completamente humilde, manso, paciente y amoroso. Y estas son las marcas, el versículo 2, son las marcas de alguien que está en Cristo. Esto es un concepto que Pablo utiliza mucho en esta carta. En Cristo,
en Cristo, estamos en Cristo, hemos sido bendecidos en Cristo, somos ricos en Cristo, somos adoptados en Cristo. Así que Pablo lo que está pensando es que aquella persona que está en Cristo podrá vivir de esa manera. Si tú no estás en Cristo, si tú no estás lleno del Espíritu de Cristo, el versículo 2 será imposible para ti. Por favor, que nadie en esta sala abandone este lugar y llegue a su casa diciendo tengo que ser humilde, tengo que tener paciencia, tengo que tener amor. No, hermano, eso jamás lo vas a poder conseguir si no estás lleno del Espíritu de Cristo. Nadie puede vivir una vida cristiana si no ha nacido de nuevo y si no está lleno del Espíritu Santo. Por eso he puesto aquí que es imposible vivir la vida cristiana sin la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Imposible. No intentes obedecer la palabra de Dios en tus fuerzas. No intentes vivir el cristianismo en tus fuerzas, en tus capacidades, porque no lo vas a conseguir. Necesitas estar en Cristo. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Más adelante el apóstol Pablo dice eso en Efesios. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed dominado del Espíritu de Cristo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, por medio de las disciplinas espirituales, uno puede vivir de esa manera. Nadie podrá vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor si no estoy conectado a Cristo. Como la vid y los pámpanos, si estáis en mí, llevaréis mucho fruto, mi vida fluirá por medio de vosotros. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Así que Pablo está pensando y él está entendiendo que esta es la dinámica, las marcas de una persona que está en Cristo, de una persona que está llena del Espíritu de Cristo. Y la primera característica que nos dice es humildad. ¿Qué es esto de la humildad? Tapeinos en el original significa ser pequeño, estar bajo. Eso es lo que significa humildad, estar bajo de alguien, colocarme bajo alguien, ser pequeño, es la disposición a valorarse apropiadamente. Hermano, la humildad empieza por tener una conciencia correcta de uno mismo. Necesitamos saber quién somos delante de Dios para no caer en el error de tener una opinión muy elevada de mi ego. Eso es lo que hace este mundo. Este mundo lo que hace es hincharnos el ego. Porque tú lo vales, descubre el campeón que hay en ti, eres único, tú puedes conseguir todo lo que quieras, persigue tu sueño, ¿os habéis dado cuenta? Todo eso es el pensamiento de este mundo. Hasta el champú te dice, L'Oreal, ¿por qué? Porque tú lo vales, hasta el champú. Pero que nunca se nos olvide, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, benditos y pecados. Que nunca se nos olvide que somos criaturas débiles, no somos tan fuertes y tan poderosos como creemos. Hermanos, no hay nadie en esta sala, no hay nadie en el planeta Tierra que controle el siguiente latido de su corazón. No eres tan poderoso, no tienes tanta fuerza, no tienes tanto control. Nadie controla el siguiente latido de su corazón. Y eso nos debería de llevar al terreno de la humildad. Señor, ayúdame a entender que antes era pecador y que soy una criatura débil, vulnerable, que necesita tu aliento de vida. Ahora sí, la humildad tampoco es pensar que no vales. Es ser pequeño, es bajarte al nivel correcto. La humildad es lo contrario al orgullo, a la arrogancia, a la altivez. Como he dicho antes, el pensamiento de este mundo lo que hace es enfatizar el ego. El cristianismo enfatiza la humildad. Tenemos pensamientos completamente diferentes. Mientras que este mundo enfatiza el ego, el cristianismo enfatiza la humildad. Por cierto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay alguien en esta sala que se siente orgulloso, altivo, soberbio, prepotente, la Biblia dice que te resiste, que te planta cara. A Dios le da asco los orgullosos y los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde es aquel que siempre está pensando en el bien del prójimo.
La persona humilde es feliz sirviendo a otros. Ese es el humilde. El humilde es libre de la opinión de otros e incluso de su propia opinión, porque su ego está sano. Cuando tu ego está sano, tú eres libre para poder servir a los demás. Cuando tu ego está sano, te olvidas de ti. Hay un libro que a mí me ha salvado la vida, que se llama Autoolvido, un libro muy finito de Timothy Keller, que recomiendo que lo podáis leer y que lo podáis estudiar. Cuando nuestro ego no está sano, yo voy a estar luchando con el temor al hombre. Cuando mi ego no está sano, yo voy a estar pensando en tu opinión, lo que tú piensas de mí, voy a hacer algo para agradarte, pero cuando yo entiendo quién soy en Cristo, cuando yo me olvido de mí mismo, entonces estoy en el terreno de la humildad. Pero cuando, por el contrario, nuestro ego está enfermo, constantemente estamos pensando en nosotros. No sé si habrá algún creyente aquí así. En mi iglesia suele haber alguno que otro. Algunos hermanos que te dicen, pues, a mí no me ha saludado. Me ha saludado a ti, y a mí no me ha saludado. A mí no me han visitado. A ti sí, ¿no? Pues a mí no me han visitado, a mí no me han llamado, a mí no me han puesto, a mí me han dañado, a mí me han tratado con injusticia, a mí me han criticado. ¿Te das cuenta? Yo, el ego en el centro. Por cierto, cuando te dañan, cuando te critican, cuando te ignoran, cuando te tratan con injusticia, tienes una preciosa oportunidad de experimentar los padecimientos de Cristo. Muchas veces hay creyentes en las iglesias que viven así, a mí lo que me han hecho a mí, lo que me han hecho a mí, lo que le hicieron a Cristo. A Cristo le hicieron todo eso. Lo trataron con injusticia, lo ignoraron, lo abandonaron, lo menospreciaron, lo vituperaron. Así que cuando Dios te permite pasar por ese tiempo de injusticia, de decepción, de que la gente te ignore, te está dando la oportunidad de que tú saborees un poquito los padecimientos de Cristo. Por cierto, Pablo dice, yo preso por causa del Señor Jesús. El apóstol Pablo no escribió esta carta en un hotel de 5 estrellas con una pulserita y un buffet. El apóstol Pablo escribió esta carta siendo preso de Roma, pero él entendía que no eran las cadenas de Roma los que lo tenían ahí, sino que era el Señor Jesús. Y él entiende que sus padecimientos están orquestados por el Dios soberano. Así que Pablo se goza en medio de sus padecimientos. Dios en su soberanía muchas veces permite que sucedan estas cosas dentro de la iglesia. Que tengamos estos conflictos y estos roces. ¿Para qué? Para santificarte, para matar tu ego. Escucha, hermano y hermana, amigo y amiga que estás aquí, Dios desea matar tu ego. Tu ego. El apóstol Pablo lo dijo con otras palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vive mi ego, ahora vive Cristo en mí. Por cierto, para hacerte humilde no tienes que ir a un seminario, ni tampoco tienes que escuchar predicaciones o leer buenos libros. La humildad la obtenemos matando al orgulloso que llevamos dentro. Toda persona aquí tiene un orgulloso dentro. No sé cuántos matrimonios hay aquí presentes, pero seguro que te habrá pasado. ¿Has visto esos momentos donde hay tensión y hay conflicto en el matrimonio y ahí estamos los dos esperando a ver quién pide perdón? ¿Nos ha pasado? Y van pasando los minutos y a veces pasan las horas y uno está en la cocina y el otro está en el salón y cada uno ahí pensando, el otro tiene la culpa, la tienes tú, y a veces nos cruzamos y hay más tensión que el otro día el topuria ese que se enganchó, ¿no? Y hay una tensión ahí en la casa que tú dices, ¿sabes por qué? Porque cada uno está luchando con su orgullo. Detrás de cada conflicto en el matrimonio, en la iglesia, en cualquier contexto, cuando hay un conflicto, estamos luchando con nuestro orgullo. No somos capaces de ir y decir, te pido perdón, te perdono. Hermano, en las iglesias hay a veces personas que llevan años sin perdonarse. ¿Cómo es posible? Y el apóstol Pablo dice, como no tengáis humildad, es imposible. Como no seáis humildes, es imposible que haya unidad dentro de la iglesia. Hermanos, al orgulloso lo matamos sirviendo al otro.
Al orgulloso que llevamos dentro lo matamos poniendo al otro por encima de mí. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Mirad este texto tan impresionante. Filipenses capítulo 2 dice: no hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, colocándote abajo, tapeinos, haciéndote pequeño, considerándote inferior a los demás. Versículo 4: que no mire cada uno por lo suyo, sino por lo de los demás. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús. Y ahora el apóstol Pablo nos muestra el máximo ejemplo de la máxima persona que ha sido la más humilde que ha pasado por el universo. Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, mira qué interesante lo que he marcado ahí, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los seres humanos y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo voluntariamente se humilló, esa es la misma palabra, tapeinos, se hizo pequeño, se colocó debajo. Hermanos, Jesús se humilló, se hizo inferior a los demás. Yo no sé si lográis entender eso. El Dios del universo, se humilló. Dejó que Pilato le diera una orden. Estuvo bajo la autoridad, se colocó bajo la autoridad de los padres. Hijos que estáis aquí, Jesús se colocó, el Dios eterno se puso bajo la autoridad de papá y de mamá. Y la clave está en esa palabra que dice que no se aferró. Él decidió tener una doble naturaleza. Él se hizo hombre. El eterno decidió sufrir, decidió padecer. Así que la clave para ser humilde es no aferrarte. Y yo te pregunto, ¿a qué te aferras? Porque si tú te aferras a algo, nunca serás humilde. Si tú te aferras a algo, nunca podrás servir a otro. A veces yo puedo aferrarme a mi reputación. A veces yo puedo aferrarme al ministerio. ¿Cuántas personas se aferran a esto? Mira esto. Se aferran aquí. Hay pastores que se aferran al púlpito. Pastores que se aferran al ministerio. Que no dejan que otras personas prediquen. Que no forman a otras personas. Que no quieren que otros les roben su lugar. Hermano, ¿a qué te estás aferrando? A veces te puedes aferrar a tus sueños, a tu posición, a tu familia. En Juan capítulo 13, la última cena, Jesús no se aferró al manto. Él no se aferró al manto que le daba ese rol de maestro. Dice que despojándose del manto, quitándose el manto, ¿qué hizo? Dobló sus rodillas, tapeinos, se colocó bajo los demás y se puso a lavar los pies. Lo que hacían las personas más bajas de la sociedad, los esclavos. Hay un libro de Andy Murray muy cortito sobre la humildad que dice algunas cosas preciosas que tenéis aquí en pantalla. Jesús nos llamó a que fuéramos siervos unos de otros. No busquemos la exaltación, busquemos aquello que nos hace humildes. La humildad es la flor y belleza de la santidad. La humildad es el desplazamiento del yo y la entronización de Dios. La humildad significa renunciar a uno mismo. El yo es un individuo muy exigente que requiere el primer sitio y el lugar más elevado, que se siente herido si sus derechos no son reconocidos. Así que en primer lugar, Pablo, espero que me estéis siguiendo, Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia, la tensión que hay entre judíos y gentiles. Y Pablo dice, si estáis en Cristo, la primera característica que se tiene que ver en vosotros es la humildad. Si queréis cuidar la iglesia, necesitáis ser humildes. Y a continuación, Pablo dice que aquel que es humilde, la segunda característica será la mansedumbre. La mansedumbre es amabilidad. Esta palabra en su original significa fuerza o poder bajo control. Qué interesante. La persona mansa es aquel que tiene fuerza o poder bajo control. Dominio propio. Tiene dominio propio.
Ser manso no tiene nada que ver con debilidad. A veces pensamos que la persona mansa es la persona tímida, ¿no? A veces tenemos el concepto de, mira, ese es muy manso, ¿no? Porque lo vemos ahí, sentadito, callado, débil. No, 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 no. Eso no es lo que piensa la Biblia del manso. La mansedumbre es lo contrario. La mansedumbre es aquel que tiene un espíritu, un carácter afable, que tienes un carácter controlado. Es lo contrario al enojo, a la ira, a la venganza, a la impulsividad. La mansedumbre es lo contrario a todo eso. La persona mansa es aquella que tiene dominio propio sobre sus acciones y sobre sus emociones. El manso tiene autocontrol. ¿Hay muchos mansos aquí presentes? ¿Tenéis dominio propio? ¿Tenemos autocontrol? El término praus en el original se utilizaba para domesticar a los animales salvajes. Es muy interesante. Mansedumbre viene del término praus y era lo que se hacía, por ejemplo, con los caballos salvajes. Coges un caballo que tiene una fuerza impresionante y lo que tienes que hacer con el caballo antes de subir al caballo y de poder pasear, tienes que domarlo. Tienes que dominar, tienes que doblegarlo. No sé si habéis visto alguna vez a las personas que se encargan de domesticar, de trabajar, de domar al caballo durante semanas y meses, lo tienen ahí con las cuerdas, dándole vuelta. El caballo tiene que entender que hay un dueño que tiene que subirse y él tiene que doblegar su fuerza, su control al jinete, a la persona que va a estar cabalgando. Pues eso es lo que Pablo está pensando. Pablo quiere que nosotros seamos mansos y eso significa que Cristo sea nuestro Señor, que nosotros dobleguemos nuestro carácter, que nos hagamos humildes, que seamos amables, que no explotemos, que no tengamos venganza ni ira en nuestro corazón. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y ¿qué? Manso y humilde de corazón. Jesús tenía carácter, él no era débil. Jesús no era cobarde. ¿Os acordáis cuando él se hizo unas cuerdas, un látigo y entró en el templo y zarandeó y puso el templo patas arriba y mientras él estaba haciendo eso, él era manso y humilde? Hay una escena donde vemos la mansedumbre y la humildad perfecta de Jesús y es la noche cuando lo arrestaron en Getsemaní. ¿Os acordáis? Ahí está él en Getsemaní con todos sus discípulos y de repente viene una tropa de soldados. Hermano, Jesús podría haber acabado con los soldados en un segundo. En un segundo. Él podría haber acabado con todos los soldados. Pero sin embargo, como él era manso y humilde, se colocó bajo la autoridad de Roma. Él mismo decidió doblegarse. Él mismo decidió colocarse bajo la autoridad. Pero en esa escena, no sé si os acordáis lo que sucedió aquella noche en Getsemaní, una noche de mucho conflicto, de mucha tensión, había un discípulo llamado Pedro. ¿Os acordáis lo que hizo Pedro? En medio de ese momento donde los romanos están intentando luchar, ¿qué hace Pedro? Le pasa así el tío y saca una espada. Saca una espada. Y explota y pilla uno al criado del sumo sacerdote llamado Malco y ¿qué hace? Le corta la oreja. Por cierto, él no quería cortarle la oreja, él quería matarlo, quizás falló y le cortó la oreja. ¿Veis el contraste? No sé si veis el contraste. El poderoso del universo, el que puede acabar con los romanos con tan solo un segundo, se coloca debajo, se hace humilde. Y el pecador explota. ¿Veis el contraste? Lo que es la humildad y lo que no es la humildad, lo que es la mansedumbre y lo que no es la mansedumbre. Por cierto, ¿qué hace Pedro con una espada? ¿Te has parado a pensar alguna vez en eso? ¿Qué hace Pedro con una espada? Un pescador con una espada. Yo entendería que tuviera la espada el celote. Había un celote, ¿no? Que siempre llevaba una daga, llevaba una espada aquí. Pues entendería, pero ¿qué hace Pedro con una espada? Porque aunque Pedro lleva 3 años caminando con Jesús, todavía su carácter no ha sido transformado. Todavía él no tiene en su interior permanentemente a la persona del Espíritu Santo. Por eso en los momentos de tensión, Pedro lo vemos explotando. Pero sin embargo, si estudias la vida de Pedro después de que el Espíritu Santo vino a él, es otro hombre completamente diferente. Se deja arrestar, se deja golpear, es preso, está dispuesto a morir por Cristo. ¿Te das cuenta la diferencia entre un hombre sin el Espíritu de Cristo y un hombre dominado por el Espíritu de Cristo? Hermano, cuidado,
Porque muchas veces podemos llevar años andando cerca de Jesús, pero en los momentos cuando hay tensión y hay conflicto, sacamos nuestras espadas. Moisés, ¿a qué te refieres con nuestras espadas? ¿Sabéis qué? Muchas veces este miembro pequeñito que tenemos aquí detrás de los dientes actúa como una espada. Y decimos cosas que hieren muchísimo. ¿Tú sabes que a veces las palabras hieren más que los golpes? Y muchas veces cuando no estamos llenos del Espíritu de Cristo, yo puedo decirle algo terrible a mi mujer que va a quedar en su mente para siempre. Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu de Cristo, yo puedo mirar a los ojos a mi hijo y decirle con la espada de mi lengua algo terrible. Y muchas veces dentro de las iglesias, cuando hay creyentes que no están llenos del Espíritu Santo, se dicen cosas terribles unos a otros. Así no podemos guardar la unidad del Espíritu. Humildad, mansedumbre y en tercer lugar, paciencia. Necesitamos dentro de la iglesia, necesitamos paciencia. Esta palabra significa aguantar, resistir, tolerar. En esta tercera virtud el apóstol Pablo dice soportándoos con paciencia. La palabra soportar significa resistir algo difícil, resistir algo desagradable. Necesitamos paciencia en la iglesia. Necesitamos tener paciencia unos con otros. La paciencia está relacionada con el atributo de Dios de la longanimidad. ¿Sabéis lo que es este atributo? Este atributo es lo que Dios tiene con nosotros durante toda nuestra vida. Longanimidad. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios tiene paciencia con nuestras actitudes, con nuestras desobediencias, con nuestra rebeldía. Dios es paciente contigo. Dios es paciente conmigo. De la misma manera, yo tengo que ser paciente con los hermanos, tengo que ser paciente con la persona nueva, con el débil en la fe. Tener autocontrol, tener calma, tener benignidad. Pablo conocía muy bien a los creyentes que formaban la iglesia de Éfeso, por eso él está inspirado por el Espíritu Santo colocando con precisión cada una de estas palabras. Tenéis que soportaros unos a otros. Gentiles, tenéis que soportar a los judíos. Judíos, tenéis que soportar a los gentiles. Si no tenéis paciencia, entonces la iglesia no va a estar unida. Hermano, nosotros, como una vez escuché, somos santos e imperfectos. Somos santos, pero somos imperfectos. Todavía el Señor no ha terminado su obra en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo lo tenemos que practicar constantemente en la iglesia. Tú tienes que soportar a los ancianos tienen que soportarte a ti. Nosotros tenemos que perdonar a la iglesia nos tiene que perdonar a nosotros. Constantemente tenemos que estar recordándonos el Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo, haz esto como Cristo lo hace contigo todos los días. Muchas veces cuando tenemos consejería con personas que están dañadas, dicen, yo no lo perdono. Yo no puedo perdonar a esa persona. Pero ¿qué locura es esa, hermano? Cuando alguien está diciendo eso, está pisoteando el mensaje del Evangelio. No estás entendiendo el Evangelio. Por cierto, el Evangelio no es el ABC. El Evangelio es desde la A hasta la Z. El Evangelio tenemos que predicarlo todos los días en nuestras vidas. Nunca podemos olvidar el Evangelio. No necesitamos solo el Evangelio para convertirnos, necesitamos el Evangelio para santificarnos, necesitamos recordar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su perdón continuo cada día. ¿Cómo yo no voy a perdonar a aquel que me ha ofendido, que me ha dañado, si yo lo hago diariamente con Cristo? Esteban, lleno del Espíritu Santo, porque hay que estar lleno del Espíritu Santo. Que no se te olvide ese detalle en esta predicación. Como no estés lleno del Espíritu Santo, esta predicación es imposible para ti y para mí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando lo estaban apedreando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Padre, fulmínalos, manda fuego del cielo. No. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Así que tenemos que soportarnos, tenemos que tener paciencia, tenemos que perdonarnos. Y Dios muchas veces dentro de la iglesia permite que haya conflictos porque desea tratar con nuestro carácter. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 14, es la última característica que menciona Pablo en este texto. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La cuarta característica es el amor. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Este amor es el amor ágape. Es un amor sacrificial, un amor incondicional, es un amor generoso, es un amor que siempre está orientado hacia el bien del otro. Hermanos, este amor no depende de las emociones, es el primer fruto del Espíritu Santo y nuevamente solo vas a poder mostrar este amor si estás lleno del Espíritu Santo. El amor ágape es muy diferente al amor fraternal, al amor de este mundo. El amor de este mundo dice cosas como: si tú me amas, yo te amo. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú me pides perdón y cambias, entonces yo te perdono. Si tú me eres fiel, yo te soy fiel. Pero ese no es el amor del que está hablando Pablo. Pablo aquí se está refiriendo al amor perfecto de Dios. Por cierto, el amor perfecto de Dios, cualquier persona en esta sala que haya nacido de nuevo, que esté en Cristo, el amor perfecto de Dios está en ti, está en mí. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese amor perfecto de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Hermanos, el amor ágape, el amor perfecto de Dios te capacita para perdonar 70 veces 7. El amor ágape de Dios te fortalece para caminar una milla más, para poner la otra mejilla. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que su amor sobreabunde dentro de la iglesia. No queremos ver solamente un local lleno de personas, queremos ver un local lleno del amor de Dios. Amén. No queremos solamente un local lleno de personas, queremos un local lleno del amor de Dios. Que el amor de Dios sobreabunde. Porque el amor de Dios es lo que nos permitirá cubrir los pecados y las faltas unos y otros. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor ¿qué? El amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10 versículo 12, el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. Hermanos, si queréis cuidar, si queréis guardar la unidad de esta iglesia, necesitamos primero estar en Cristo, necesitamos estar muy llenos del Espíritu Santo y necesitamos vivir a la luz de estas 4 características. Necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y dice el versículo 3, dice el apóstol Pablo, estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta palabra solícito significa que hagas todo lo posible por hacerlo rápido, con prontitud. Es esforzarse, es ser diligente. Pablo lo que está diciendo es: haz todo lo que puedas hacer y hazlo pronto para cuidar, para guardar la unidad del Espíritu. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo dice guardar la unidad, no dice crear la unidad. Nosotros no tenemos que crear la unidad. La unidad ya fue creada. La unidad ya fue conseguida. ¿Cómo consiguió el Dios Padre la unidad de su iglesia? Por medio del sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz del Calvario. Hermanos, no somos conscientes, pero la unidad de la iglesia al Dios Padre le ha costado un alto precio. Que nosotros estemos aquí sentados en un banco con una persona que hace unos años no conocíamos, que nosotros estemos dentro de una iglesia, personas de diferentes naciones, culturas, ideologías, pensamientos, que Dios nos haya unido en un solo cuerpo. A Dios Padre le ha costado la vida, la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que guardemos la unidad, porque es algo muy valioso para Dios. Hermanos, la unidad de la iglesia es algo muy valioso para Dios. ¿Y sabéis cómo cuidamos y cómo guardamos la unidad dentro de la iglesia? Huyendo de la crítica. Huye de la crítica. Cuando alguien venga a criticarte a un hermano, dile: mira, hermano,
No me hables de esa persona si esa persona no está aquí presente. Hermano, huye de la murmuración, huye de la queja, huye de los conflictos, de la división, porque por amor al Señor tenemos que guardar la unidad. Deja el rencor, deja la falta de perdón. Todas estas cosas son las que destruyen a las iglesias. Las que dividen a las iglesias, a veces las dividen de manera física, gente que se va de la iglesia, pero incluso hay veces iglesias que están divididas internamente. Y Dios quiere que la iglesia esté unida. Y para terminar, el apóstol Pablo, del versículo del 4 al 6, nos dice, y eso lo voy a decir muy brevemente, nos dice cuál es el fundamento de nuestra vida. Nosotros estamos aquí unidos, ¿y cuál es nuestro fundamento? Porque yo, que soy de Cádiz, ahora al terminar la reunión, yo te voy a saludar y te voy a llamar hermano? ¿Por qué algunos de vosotros, al terminar la reunión, vais a venir, espero que vengáis a saludarme, a darme 2 besos y un abrazo? ¿Pero por qué? ¿Por qué me vas a dar 2 besos? ¿Por qué yo, sin conoceros, yo siento algo en mi corazón por vosotros? ¿Por qué? ¿Qué nos une aquí? ¿La selección española? ¿Nos une un deporte? ¿Nos une que somos la asociación de vecinos del barrio? Hermano, las personas de este mundo se unen bajo diferentes fundamentos. ¿Cuál es el fundamento que nos une a nosotros? ¿Qué hace posible que seamos uno? Pues el apóstol Pablo lo dice a continuación. Nosotros creemos en un solo cuerpo, en un espíritu, en una esperanza, en un Señor, en una fe, en un bautismo y en un Dios y Padre de todos. Amén. Por cierto, estos son 7 pilares, el número perfecto, la perfección. Un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, una esperanza, creemos, como hemos cantado, que vamos camino a nuestro hogar, que estaremos por una eternidad con el Señor, un único Señor que es Jesucristo, una única fe. Esa fe está puesta solo en Cristo, solo Cristo salva, su vida, su obra. Cristo es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, un bautismo, todos fuimos bautizados en agua, y un Dios, el Dios y Padre. Esto es lo que nos une. Como he dicho antes, tengo la oportunidad de cada mes predicar en diferentes lugares, y es precioso ver, por lo menos yo lo veo así, ver que somos una familia en el Señor. El mes pasado estuve con hermanos en Italia, que tampoco conocía, por primera vez allí, y eran mis hermanos en el Señor. Y ahora, un mes después, estoy aquí en Jaén, a la fresquita aquí, fuera no, pero aquí a la fresquita, disfrutando del Señor con mi familia en la fe. El mes que viene no sé dónde voy, pero es precioso cada vez que el Señor me da la oportunidad de estar en diferentes lugares y ver que Él ha conseguido la unidad de un pueblo, de su pueblo. Hermano, esto es lo que nos une. Esto es lo que nos une. Y voy a decir algunas cosas polémicas, como siempre digo, hermano, si después de este fin de semana ya no me queréis invitar, no pasa nada. Nos vemos en el cielo. Pero esto es lo que nos une. No nos une el calvinismo ni el arminianismo. Porque hoy día hay muchas personas peleándose. Tú que eres calvinista, tú que eres arminiano, tú que eres bautista, tú que eres de hermano. Uy, cuidado con aquel, no te relaciones, que aquel es pentecostal, que levanta las manos. Esto es lo que nos une. No nos une el ministerio de la mujer, la opinión que tengamos del ministerio de la mujer, no nos une. No nos une la posición escatológica que tengamos. No nos une la posición y lo que pensemos, si los dones están vigentes, si soy cesacionista, si soy continuista. Lo que nos une es esto, hermano. Y cualquier hombre y mujer en el planeta Tierra que crea estos 7 pilares no puede creer ni uno más ni uno menos. El que crea menos no es nuestro hermano. El que crea más no es nuestro hermano.
pero cualquier hombre y mujer en el planeta Tierra que confiese de corazón, que cree en la Iglesia, en el Espíritu Santo, en la vida eterna, en Jesucristo como el Señor, en la salvación por fe, en el bautismo y en el Dios Trino, ese es nuestro hermano. Ese es nuestro hermano. Y el Señor quiere que cuidemos, que guardemos la unidad, no solo de la iglesia local, sino que guardemos la unidad de su iglesia universal. Somos nosotros los que ponemos el letrero en la puerta. Somos nosotros los que redactamos nuestras confesiones de fe. Y todo eso está muy bien y es importante. Y la doctrina cuida y protege a la iglesia. Hablaremos de eso en los próximos mensajes. Pero por encima de eso, hermano, nos une la sangre de Jesucristo. Y el Señor ha salvado a un pueblo. Y por cierto, hermano, cuando estemos allí en la vida eterna, te lo garantizo, yo no he estado allí, no vengo de allí, pero allí no estaremos separados, los bautistas, los hermanos, los pentecostales. Por cierto, si no te caen muy bien los pentecostales, que te traten, que te caigan mejor, no sea que el Señor te ponga al lado de ellos toda la eternidad. Tú dices, no, yo he hecho, pues te dice el Señor, pues ahora te voy a poner la morada al lado de un pentecostal. Hermano, que somos un cuerpo, que somos una familia, que el Señor no ha muerto. Cristo Jesús ha salvado un pueblo para la alabanza de la gloria de su nombre. Ahora, eso sí, nosotros creemos esto, pero también tenemos que tener cuidado con irnos al extremo, y ahora irnos al ecumenismo, que es otro peligro también que hay dentro de las iglesias. Nosotros no estamos unidos a los judíos, nosotros no estamos unidos a los musulmanes, nosotros no estamos unidos a los testigos de Jehová, nosotros no estamos unidos a los mormones, a los cristianos unicitarios, a los unitarios. Mi opinión también es que ni siquiera a los adventistas, a los católicos que veneran a los santos, que creen en la autoridad papal, en los sacramentos, en la mariología, todas esas personas, con todo nuestro respeto, no son uno con nosotros. Para estar unidos espiritualmente, primero necesito nacer de nuevo, necesito creer en todo lo que enseña el apóstol Pablo: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Ese es el fundamento de esta iglesia. Ese es el fundamento de esta iglesia. Luego puede haber otras muchas doctrinas donde tendremos que respetarnos, hermano. Por lo menos en mi opinión. Nosotros en nuestra iglesia estamos definidos en muchas doctrinas, pero hay hermanos que dicen: Moisés, mira, este punto no lo veo igual que tú. ¿Y ahora qué le voy a decir? ¿Que se vaya de la iglesia? No, como no veas este punto igual que yo. No, hermano, ¿tú ves esto igual que yo? Sí. Entonces, caminemos juntos. Caminemos juntos. Y para caminar juntos necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Porque el Señor nos está santificando de manera personal, pero también está santificando a su iglesia. Me imagino que esta iglesia en 40 años habrá pasado por muchas etapas. Porque el Señor, con el paso de los años, nos va dando cada vez más luz. Yo conocí al Señor con 13 años y estaba en un camino completamente contrario y opuesto. Enseñaba todo lo contrario a lo que enseño hoy, pero era salvo con 13 años, porque creía en todo eso. Pero el Señor, con el paso de los años, va trayendo más luz, más luz. Hace poco me tuvieron que hacer una revisión en la vista. ¿Alguna vez ido alguna vez a la óptica? Te sientas allí, ¿verdad? Y te empiezan a toquetear, te empiezan a mover. ¿Con cuál ves mejor? Y te van graduando, ¿con este o con este? Y te van cambiando los cristales, ¿verdad? Pues eso es lo que el Señor hace. El Señor nos va santificando por medio de su bendita palabra. Así que tengamos humildad, tengamos paciencia, cuidemos la unidad. Sé que han dicho que aquí hay hermanos que sois de otras iglesias, y eso es precioso. Es precioso que aunque tengamos doctrinas y algunos temas que son diferentes, cuando lleguemos al cielo, yo siempre digo que cuando lleguemos al cielo, ningún creyente va a sacar un 10 en su doctrina. ¿Qué creyente en el planeta Tierra saca un 10 en su doctrina? Ninguno. Ni MacArthur, que ya está con el Señor, ni John Piper, ni Martin Lloyd-Jones, ni Spurgeon, ni Paul Washer, nadie. Porque el pecado nos ha dañado y el pecado nos ha impedido que podamos comprender completamente toda la voluntad del Señor. Y cuando estemos allí, el Señor, con mucha paciencia, con mucho amor, nos corregirá a cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener humildad, mansedumbre, paciencia
y amor. Por cierto, si te paras a pensar, estas 4 características no solo las necesitamos aquí en la iglesia, necesitamos estas 4 virtudes cristianas para ser uno en el matrimonio. Los matrimonios se destruyen porque no tienen esto. Cada mes estamos escuchando de matrimonios cristianos que se están divorciando. Cada mes. ¿Y sabes por qué se divorcian? Porque no son humildes, porque no tienen mansedumbre, porque no tienen paciencia, porque no tienen el amor del Señor. Así que estas 4 virtudes se necesitan en la iglesia, en mi matrimonio, en la familia, en el trabajo, donde quiera que haya personas, necesitamos estas virtudes, porque estas virtudes son las virtudes de Cristo. Así que, amigo y amiga, si hay alguien aquí que tu vida no se identifica con estas virtudes, puede ser porque no tienes a Cristo. Y yo te animo, yo te invito en el nombre de Jesús a que hoy te arrepientas y que le pidas al Señor, le digas al Señor, Señor, me encantaría vivir así, yo no puedo conseguirlo. Esto no se consigue con psicología, esto no se consigue esforzándote y proponiéndote ser humilde, no. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas el Espíritu de Cristo. Y si has nacido de nuevo y tienes al Espíritu Santo, entonces podrás andar como Cristo, podrás vivir como Cristo. Y necesitamos que aquí en la iglesia, para que los próximos años que vienen por delante, si queréis guardar la unidad de esta iglesia, acordaros siempre de vivir de esa manera. Hermano, este asunto de la unidad es un tema que me apasiona. Pero no solamente me apasiona a mí, este es un tema que apasiona al Dios Trino. Porque si os acordáis, y con esto termino, Jesús, antes de ascender al cielo, una de las oraciones más impresionantes que están registradas en la Biblia, Jesús oró al Padre en Juan capítulo 17, y mira lo que le pidió. Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que tú también, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros. Está hablando del Dios Trino, 3 personas en un solo Dios. Para que sean como nosotros, uno, versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, si vivimos en esta unidad, si mostramos el amor del Señor, las personas cuando vengan aquí, que espero que estéis predicando y que personas del pueblo estén viniendo aquí, lo primero que más les va a llamar la atención, lo que más le va a impactar a un incrédulo, es la unidad y el amor del Señor aquí en la iglesia. Créeme que a un incrédulo, a una persona que venga por primera vez, no le interesa para nada el griego. No le interesa para nada que tú digas una palabrita en hebreo. Para una persona que está pensando en suicidarse, para una persona que está en la ansiedad, en la depresión, para un joven que tiene confusión en su identidad sexual, lo que le va a impresionar cuando venga a una iglesia es que aquí entre nosotros vea, sienta y perciba que nos amamos con el amor del Señor y que somos uno. Eso dice Jesús, para que el mundo crea, para que el mundo conozca. Hermanos, nosotros estamos experimentando un avivamiento precioso en nuestra iglesia. Hace unos años, cuando estábamos en un local como este, éramos 50 personas, ahora somos cerca de 300 personas. ¿Qué hemos hecho en estos años? Predicar con fidelidad la palabra del Señor y mostrar el amor del Señor y la unidad en la iglesia. Y cada semana vienen personas no creyentes. Y algunos de ellos no se han convertido, todavía el Señor ha tocado sus corazones, pero siempre nos dicen, yo siento aquí el amor del Señor. Yo veo aquí algo especial, cómo os amáis, cómo estáis unidos. Ese es el mayor evangelismo que tenemos como iglesia. Que seamos uno, que guardemos la unidad, que nos amemos. Eso fue lo que oró nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, andemos en unidad. Cuidemos la unidad de la iglesia, guardemos la unidad que le ha costado al Padre la vida de su Hijo. Oremos.
Señor, gracias, Señor, porque Tú has entregado a Tu Hijo Jesucristo para salvar a un pueblo. Tú vienes por una novia, Tú vienes por una esposa, Tú vienes por una iglesia. Todos aquellos que están fundamentados sobre estas 7 características que hemos visto, Señor, forman parte de Tu iglesia, de Tus hijos, de Tus discípulos, Señor, y oramos para que Tú bendigas a todas aquellas iglesias que predican a Cristo, que predican Tu palabra, Señor. Dios mío, bendice el Evangelio aquí en esta provincia de Jaén. Bendice a cada iglesia, Señor, cada iglesia sana, cada iglesia bíblica, cada iglesia que está fundamentada sobre lo que hemos visto en esta tarde. Bendice, Señor, a cada iglesia y bendice a esta iglesia que está celebrando este 40 aniversario, Señor. Que puedan tener estas marcas, que puedan estar llenos de Tu Espíritu Santo para que puedan ser humildes, para que puedan ser mansos, Señor, puedan tener mansedumbre, puedan tener paciencia, puedan amarse, Señor, y que las personas que vengan aquí puedan ver el amor, la unidad de Tu Espíritu, Señor. Gracias, Dios mío, por hablarnos a través de Tu palabra. Gracias, Señor, por unirnos aquí en Tu iglesia, Señor. Sigue Tú bendiciendo, santificando nuestras vidas. Ponemos esta iglesia delante de Ti y ponemos todas estas familias, todas estas personas, Señor, haz Tu obra. Si hay alguien aquí entre nosotros que no Te conoce, que hoy Tú, por medio de la predicación del Evangelio, Tú salves a esa persona y él pueda experimentar que tiene una nueva vida en Cristo y pueda vivir de esta manera, pueda andar de esta manera. Gracias por todo, Señor. Bendícenos, cuídanos, Señor, y llévanos con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias.